Entramos ahora en un nuevo capítulo de la serie Un viaje por las ciudades italianas menos conocidas, una serie coordinada por el profesor Salvatore Bartolotta. La importancia de los restos de época romana que se están recuperando en las excavaciones de la ciudad de Aquileia y su basílica con magníficos mosaicos del siglo IV merecen una visita a esta ciudad situada en el noreste de Italia y sobre la que hoy vamos a hablar con nuestras invitadas. Para este fin nos acompañan las doctoras Angélica Giordano y María Gracia Moreno, docentes del área de Filología Italiana del Departamento de Filologías Extranjeras de la UNED. En esta ocasión, con ellas vamos a hablar de la ciudad de Aquileia. Bienvenidas al programa a las dos, gracias. Bien, muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Isabel. Encantadas. Podemos empezar hablando de su ubicación geográfica. Sí, por supuesto. Aquileia está situada junto a las lagunas vénetas y al sur de los Alpes Julianos, junto al río Natiso. Fue fundada como colonia romana en el 180-181 a.C., bajo el nombre de la palabra indígena Agilis, sirviendo de fortaleza en la frontera noreste de la Italia traspadana, con el fin de proteger a los vénetos. El pueblo véneto, leal aliado de los romanos, sufría el saqueo constante de sus rutas de comercio por el mar Adriático por parte de los piratas ilirios que habían extendido sus territorios hacia la costa oriental del Adriático desde Dalmacia, más o menos la actual Croacia, hasta Skeder, al sur de Albania. Las guerras ilíricas confirmaron que Aquileia se había convertido en un contrafuerte ante el avance de otros pueblos hostiles como los carnios o los istrios. Sí, desde el año 173 a.C. estaba unida ya por carretera con Bolonia, y se ampliaron las comunicaciones con Génova, como todos conocemos, la ciudad de Génova, por la vía Postumia, pasando por Cremona, Bedriacum, Altinum y con Rimini por la vía Poplia. Este hecho, junto con el descubrimiento de campos de oro cerca de la frontera austríaca, convirtieron a Aquileia en una ciudad de importancia dentro del imperio, no solo por su estratégica posición, sino también como centro de comercio en productos agrícolas, viticultura y en el ámbar que se importaba vía marítima desde el Báltico. Fue tal su importancia comercial que se ampliaron sus comunicaciones hasta Laurierum, Veldidena y Virunum, Aémona, la costa de Istria, Trieste o las ciudades de Tartásica y Siscia. ¿Y quiénes eran sus pobladores? Bien, además de los nativos que poblaban la región, comenzaron a establecerse en la ciudad celtas, ilirios, griegos, egipcios, judíos y sirios, quienes contribuyeron a su notable desarrollo comercial. Los sirios contribuyeron al comercio en obras de vidrio, los celtas en la importación y exportación del metal. Los egipcios importaban aceite, mientras crecían los comercios locales de ámbar y de su famoso vino Puccinum. Aquileia fue una ciudad relevante dentro del Imperio Romano, por lo que nos explican. Así es, asediada por los marcomanos, descendientes del general desertor Marco Romano, y los caudos desde Germania. Marco Aurelio logró hacerlos retroceder, convirtiendo a Aquileia en la ciudad más importante del noroeste de Italia, con unas fortificaciones a prueba de cualquier conato de invasión, llevando a la ciudad a la cumbre de su grandeza, con una población de 100.000 habitantes en el año 168. Marco Aurelio logró situar a Aquileia entre las 4 ciudades más importantes del imperio, detrás de Roma, Mediolanum y Capua. Durante los siglos III y IV, la ciudad mantuvo su desarrollo e importancia dentro del imperio. Muestra de su relevancia es que se convirtió en base naval. Se empezaron a celebrar los concilios de Aquileia, que fueron convocados durante varios siglos, reuniendo a los más importantes obispos y papas católicos. Se construyó un palacio imperial, donde residieron emperadores como Diocleciano o Constantino II. El poeta Ausonio incluyó a Aquileia como la 9ª entre las grandes ciudades del mundo. Un esplendor que tenía los días contados. Efectivamente. A principios del siglo V fue sitiada sin éxito por los vándalos y los visigodos bajo el mando de Alarico. Sin embargo, un ataque mucho mayor estaba por venir.
Desde las estepas del Asia Central, un nuevo y terrible enemigo acechaba las ciudades orientales del Imperio Romano. Era el azote de Dios. Hacia el 440 invadió y arrasó ciudades del imperio en la zona de Iliria y los Balcanes. El ejército de los hunos, comandados bajo el mandato del rey Atila, sembró la destrucción y el pillaje, enfrentándose no solo al Imperio Romano, sino a los francos, celtas y visigodos. Tras atacar y saquear las principales ciudades de la Galia, decidió en el año 452 invadir Italia. Las fortificaciones de Aquileia, tras un largo asedio, no aguantaron el brutal ataque de los hunos de Atila y fue tan absolutamente arrasada que era incluso difícil reconocer cuál fue su emplazamiento original. Los habitantes que lograron escapar a tan cruento ataque huyeron hacia las lagunas, estableciendo las bases de las ciudades de Venecia y Grado. ¿Qué ocurrió con la ciudad? ¿Fue reconstruida finalmente? Bueno, pues Aquileia intentó resurgir, aunque con una población muy disminuida. Sin embargo, fue invadida por los lombardos a finales del siglo VIII, bajo el dominio de Carlomagno, y se tomó en consideración su posible reconstrucción, pero el proyecto nunca se realizó. Aquileia pasó de ser una de las más importantes ciudades del Imperio Romano a una pequeña ciudad donde la única importancia era la eclesiástica, puesto que se creó el Patriarcado de Aquileia, que estuvo en vigor más de 1000 años, desde el 568 hasta el 1751. Durante el medievo europeo fue la entidad religiosa más importante detrás de Roma. No obstante, las ruinas de Aquileia eran constantemente saqueadas en busca de material de construcción o eran atacadas por los mayares. Recuperó una pequeña parte de su antiguo esplendor con la reconstrucción de la basílica. Sin embargo, a pesar de que durante los diferentes patriarcados se llegó a reconstruir la catedral y hubo varios intentos de resurgimiento, Aquileia nunca se recuperó. En 1348, un devastador terremoto terminó con cualquier esperanza de recuperación de la ciudad y pasó al olvido siglo y medio después bajo el dominio de los Habsburgo. En la memoria colectiva, la invasión de Atila provocó una profunda huella, hasta el punto que en la actualidad decir de alguien que es un Attila supone calificarlo como agresivo o destructivo. En cualquier caso, la visita a esta ciudad sigue siendo muy interesante. ¿Qué nos ofrece en la actualidad? Bueno, pues hoy en día Aquileia es un pequeño municipio de la provincia de Udine, en la región de Friuli-Venezia Giulia, con menos de 4.000 habitantes. Una pequeña y tranquila localidad a pocos kilómetros de la costa, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1998. Nos ofrece una mirada extraordinaria y viva de nuestro pasado, como si fuera un libro abierto de historia que nos fascina a través de los siglos. Gracias a las dimensiones que tuvo durante la época de Marco Aurelio, Aquileia dispone de una nada desdeñable cifra de restos del antiguo Imperio Romano. En concreto, del circo, del teatro, del anfiteatro, de sus murallas, de las termas y de algunas villas romanas, pero destacan especialmente los restos del foro y del puerto fluvial. Lo realmente importante es todo lo que aún está por descubrir, puesto que la actual Aquileia está construida en vertical sobre la antigua urbe, por lo que cada uno de los edificios y campos situados en la zona mantiene intactos los restos de las capas inferiores. Vamos a ampliar, si les parece, además esta cuestión es muy interesante, ese patrimonio que se puede admirar en Aquileia. Por supuesto, empecemos por el foro, que sigue la estructura del resto de foros romanos y se conserva en su habitual composición de plaza rectangular perimetrada por columnas. Al norte se conserva el edificio perteneciente a la curia, al sur la basílica, al noroeste el circo, el teatro y un recinto termal, y al este el puerto fluvial. El foro es el centro neurálgico de la ciudad hasta la construcción del puerto en el siglo II. Los restos del puerto son un excelente ejemplo de construcción civil romana. Edificado en una de las riberas, alcanza una gran extensión de terreno. Se pueden distinguir las divisiones que correspondían a los almacenes de carga y descarga, así como los muelles, de 400 metros de largo y 2 alturas de amarre con embargaderos escalonados, edificados a diferentes alturas con el fin de dar servicio a embarcaciones más grandes y otras más pequeñas.
El río Natiso viaja hasta el mar sorteando canales y lagunas naturales, en un recorrido de apenas 10 kilómetros, que permitía transportar las mercancías desde el norte hasta el sur. El puerto tuvo varias reestructuraciones, puesto que estuvo en uso durante un largo tiempo, constituyendo el eje económico y comercial de la ciudad. ¿Y qué otras edificaciones han salido a la luz en los trabajos de excavación? Pues a través de los años se han localizado diversos tipos de edificación, como los yacimientos de grandes villas que nos dan fe de la potente economía de la que disfrutó Aquileia, gracias a su desarrollo comercial. En el Museo Arqueológico se conservan y se exponen los restos encontrados durante las excavaciones, desde restos ornamentales a estelas funerarias, detalles de uso cotidiano y estatuas decorativas. El museo, situado en la villa Faraone Cassi, acoge en la planta baja 4 salas dedicadas íntegramente a la era romana. En la primera, retratos romanos colocados en orden cronológico. En la segunda, esculturas funerarias e imperiales, entre las que destaca la escultura del emperador Claudio, hallada en el área del circo. En la tercera, relieves funerarios y en la cuarta, estatuas de temática religiosa. En las salas de la segunda planta predominan objetos del antiguo Imperio Romano Oriental y del Paleocristiano, junto con una rica muestra de trabajos en ámbar, cerámica y cristal. Desde 1988 el museo cuenta con una pequeña sección naval, donde destaca el barco romano de Monfalcone. Sí, otro de los museos importantes de la ciudad es el Museo Nacional Paleocristiano, donde pueden admirarse restos de mosaicos, epígrafes y esculturas de los primeros feligreses caracterizados por la fusión de elementos paganos y cristianos y construcciones de los siglos IV y V, dejando patente la importancia social y económica de la época de los primeros cristianos. Otro museo que merece una visita es el Museo Cívico del Patriarcado, en el que se tutelan relicarios sagrados de madera y de metal. Quizá la construcción que más llama la atención para el visitante es su basílica. ¿Qué importancia tiene este monumento? Bueno, así es. Visitar Aquileia sorprende la imponente presencia de la Basílica de Santa María Assunta, ubicada al fondo de una plaza empedrada. La primera iglesia fue edificada por decisión del obispo Teodoro entre los años 313 y 320. 7 siglos después, con las innumerables invasiones que destruyeron y sacaron la ciudad y tras los daños ocasionados por un terremoto en el 988, entre los años 1021 y 1031, se realizó una reconstrucción casi total, bajo el patriarcado de Popo, con estilo románico y con influencias carolingias otonianas, que culminó con la construcción del gran palacio patriarcal, hoy destruido, y del campanario. Este último con una altura de 73 metros y 126 escalones. Es un lugar ideal para divisar el fantástico paisaje de toda la ciudad. Tras una nueva reconstrucción tras el terremoto de 1348, con detalles de estilo gótico bajo el patriarcado de Marquard, entre los años 1350 y 1381, la última intervención que se realizó en la basílica fue llevada a cabo por artesanos y carpinteros venecianos que fueron llamados para realizar una cubierta de madera que aún hoy en día se conserva. Tras la Primera Guerra Mundial, se construyó tras la basílica el cementerio de los caídos, donde están enterrados 10 soldados desconocidos que perecieron durante el conflicto bélico. ¿Qué más cuestiones se pueden admirar o qué más partes en este edificio? Creo que destaca un importantísimo pavimento de mosaico. En primer lugar, al acercarnos, observaremos que la fachada es de estilo románico gótico y está conectada por un pórtico con la iglesia de los paganos y los restos del baptisterio del siglo V. Tiene planta de cruz latina, con 3 naves y el presbiterio realzado. Al entrar en la basílica nos maravillamos con el extraordinario pavimento de mosaico, que data de principios del siglo IV. Fue descubierto al realizar algunos trabajos para reemplazar el viejo piso medieval que lo cubría, y al levantarlo se descubrió esta maravilla del arte paleocristiano prácticamente intacta.
Los mosaicos representan escenas del Antiguo Testamento, que son precisamente interesantes porque representan símbolos propios de las primeras comunidades cristianas, como el pez que representa a Cristo según el original modelo helénico, así como escenas y parábolas inspiradas en el Antiguo Testamento, como el buen pastor, Jonás y la ballena, o la lucha entre el gallo y la tortuga, en la que el gallo, que representa la luz de Cristo, canta al amanecer. Son casi 750 metros cuadrados, convirtiéndose así en el pavimento paleocristiano de Occidente más antiguo y más extenso. Sus miles de teselas de brillantes colores muestran una gran variedad de figuras, monstruos marinos, aves, animales mitológicos o retratos de personajes ilustres. La colocación de unas pasarelas de vidrio en la actualidad permiten al visitante contemplar este catecismo en imágenes, donde cada figura y cada escena ilustran con eficacia, vivacidad y fantasía los símbolos de la fe cristiana. Al principio de la nave izquierda puede admirarse también la belleza de la cripta de Iscavi, también llamada cripta de los frescos, en los que se representa el origen de la cristianidad en Aquileia y la historia de San Hermágoras, primer obispo de la ciudad. Tras escuchar todo lo que ofrece la ciudad, podemos concluir que sí merece una visita. En efecto, Isabel, Aquileia no se encuentra dentro de las principales rutas de Italia, pero su situación cerca de otras ciudades más visitadas, como Venecia o Trieste, hacen de ella una cita ineludible como alternativa al turismo masivo. Un buen momento para visitar la ciudad es con motivo de la fiesta anual A Tavolo con gli Antichi Romani, que equivaldría a la mesa con los antiguos romanos, que se celebra a mediados de julio y que rememora la batalla de los romanos contra los celtas. En este evento, diferentes restaurantes preparan menús inspirados en recetas antiguas de la época del Imperio y se monta un mercadillo que reproduce los antiguos mercados imperiales. En algunos de sus tenderetes se fabrican ánforas o joyas con las técnicas de la época. Otro de los eventos anuales de Aquileia es la Festa de la Cabosa, que se celebra el 6 de enero. Al atardecer se hace una gran hoguera que simboliza el final del año anterior. Al igual que en otros lugares del norte de Italia, se opina que la dirección del humo vaticina la evolución del año nuevo. Durante la celebración se bebe el vin brûlé, un vino tinto caliente aromatizado con frutas y canela. Podemos decir que pasear por Aquileia es dar un paseo por la historia de un imperio poderoso, un cruce de caminos olvidado por el tiempo, donde, sin embargo, aún puede vislumbrarse en sus restos arqueológicos la grandeza de la que fue una gran ciudad hace miles de años. Caminar por Aquileia emociona por sus vestigios de arte y de historia, la tranquilidad y la actual calma que emanan de ellos enamoran por la belleza de los ecos del pasado. Ahora nos despedimos ya de este paseo por la ciudad de Aquileia que hemos hecho en la compañía de las profesoras de Filología Italiana de nuestra universidad, Angélica Giordano y María Gracia Moreno. Un placer contar con su participación y hasta una próxima ocasión. Hasta una próxima ocasión, Isabel. Gracias. Igualmente, muchas gracias, Isabel.